Reddit pregunta: ¿qué habilidad puedes aprender en menos de 60 minutos? RCP. Realmente no es tan difícil de aprender y podría salvar una vida. Cómo encontrar el norte usando el sol y la hora. No aprendí este truco hasta que me compré un reloj con un anillo giratorio de brújula. Al principio ni siquiera sabía para qué servía ese anillo, así que lo busqué. Desde entonces me entraron unas ganas locas de saber hacia dónde está el norte cada vez que salgo al aire libre. Siempre he tenido un sentido de la orientación bastante malo, me pierdo con facilidad y me cuesta ubicarme sin referencias claras. Por eso me pregunté, ¿cómo encontrar el norte usando solo el sol y la hora? Entiendo lo básico, que el sol sale por el este y se pone por el oeste, pero ¿qué pasa a las 2 de la tarde, cuando parece estar casi encima de uno? Aquí es donde entran dos métodos sencillos. Método 1, con el sol a simple vista. 1. Sal al exterior y observa dónde está el sol. Si está ascendiendo, es decir, por la mañana, se encuentra en dirección este. Si está descendiendo, por la tarde, se dirige hacia el oeste. 2. Ponte de manera que tu cuerpo forme un ángulo de 90 grados respecto a la posición del sol. De esa forma estarás mirando hacia el norte o hacia el sur. 3. Ahora presta atención a la posición del sol respecto a ti. Si el sol está saliendo por tu lado derecho o poniéndose por tu lado izquierdo, estás mirando al norte. Si el sol está saliendo por tu lado izquierdo o poniéndose por tu lado derecho, entonces miras al sur. Incluso en tu ejemplo de las 2 de la tarde, el sol ya estaría en movimiento descendente, lo que facilita ubicar el oeste y, por extensión, el norte y el sur. Método 2. Con ayuda de un reloj analógico. Este método resulta más preciso y útil en cualquier momento del día. 1. Coloca tu reloj analógico, o uno digital con carátula dibujada en papel, paralelo al suelo. 2. Apunta la manecilla de la hora directamente hacia el sol. 3. Encuentra el punto medio entre la manecilla de la hora y la marca de las 12. Esa línea imaginaria marca la dirección del sur. Por lo tanto, la dirección opuesta será el norte. Ten en cuenta que el horario de verano altera un poco la posición real, por lo que deberás ajustar el cálculo. En ese caso, usa como referencia la 1 en lugar de las 12. Consejos extra. 1. Este truco no es tan exacto como una brújula profesional, pero funciona muy bien para orientarse de manera general. 2. Si estás en el hemisferio sur, la regla del reloj se invierte, el punto medio marcará el norte en lugar del sur. 3. Con algo de práctica, puedes orientarte rápidamente en caminatas, excursiones o simplemente para saciar la curiosidad de saber hacia dónde estás mirando. En resumen, con el sol y un reloj cualquiera puedes ubicar el norte de manera bastante confiable. Es un conocimiento sencillo pero muy práctico, sobre todo si tienes, como yo, un sentido de la orientación fatal. Crochet con los dedos. Lo difícil es encontrar a alguien que se llame crochet. Atar nudos puedes enseñarle a alguien a hacer nudos en 1 hora, pero memorizarlos bien toma mucha más práctica que 1 hora. El arte de parecer ocupado en el trabajo mientras en realidad solo scrolleas Reddit. Mi oficina no tiene cámaras y yo manejo mi lugar solo. De hecho, estoy escribiendo esto desde el trabajo mientras scrolleo tranquilamente. Eso sí, cumplo con mis tareas, no crean que dejo todo tirado. Simplemente, cuando sobra tiempo, siempre hay espacio para una revisadita rápida a Reddit. Me acuerdo de un consejo que me dio mi papá cuando conseguí mi primer trabajo. Me dijo, si alguna vez te encuentras sin nada que hacer, simplemente agarra un bolígrafo y un papel, y camina por ahí tomando notas falsas. La primera vez que lo probé me sentí raro, como si todos pudieran leerme la mente, pero lo cierto es que funcionó cada vez. Nadie cuestiona a la persona que parece estar anotando cosas importantes, como si estuviera planificando o resolviendo algún problema invisible. Con el tiempo me di cuenta de que parecer ocupado es casi un arte en sí mismo. Algunos perfeccionan la técnica del Excel abierto en segundo plano. Otros se vuelven maestros del clic ocasional en la pantalla para que parezca que están trabajando en algo profundo. Y siempre hay quienes cargan con papeles en la mano aunque sean recibos viejos o impresiones inútiles. Lo curioso es que, aunque se trate de fingir, muchas veces ese espacio de calma termina siendo productivo a su manera.
Entre tanto scroll, uno se relaja, encuentra ideas nuevas o simplemente gana el aire necesario para después volver a la rutina sin estar al borde de la locura. Coser a mano. Es divertido porque te abre un montón de posibilidades de cosas para hacer. Como hacer diferentes nudos. Como atar el mismo nudo es aún más rápido. Ponerte una corbata. O ponerte una corbata de moño. Abrir cerraduras. Sorprendentemente fácil. ¿Ataque con rastrillo? He oído que hay métodos muchísimo más complicados, pero la verdad es que lo que más me sorprendió fue lo rápido que agarré la idea. En cuanto empecé a investigar, por curiosidad, en casa, sin ánimo de hacer mal a nadie, en media hora ya había aprendido lo básico y, para mi asombro, fui capaz de abrir la puerta principal en menos de 10 segundos. Fue un momento incómodo, me reí y pensé vaya, las cerraduras solo detienen a la gente honesta. La cerradura en cuestión era una Master, curiosamente, puede abrirse con otra cerradura Master. Es una de esas ironías mecánicas que, lejos de ser elegante, te dejan pensando en la fragilidad de cosas que damos por seguras. Lo que empezó como un divertimento de cuarentena, mi proyecto personal del encierro, se convirtió en una pequeña obsesión de estudio. Mientras Isaac Newton aprovechó la soledad para poner orden en la física, yo pasé la pandemia dándole vueltas a llaves y cerrojos, en sentido metafórico y, claro, de forma responsable. Hay algo casi filosófico en todo esto, descubrir lo simple que es burlar un mecanismo que simboliza seguridad te obliga a replantear cómo protegemos lo que nos importa. También me hizo valorar el trabajo de quienes diseñan mejores sistemas y, por supuesto, a respetar los límites legales y éticos. Curiosidad sí, abuso no. En fin, fue una lección curiosa, un poco inquietante y, sobre todo, muy reveladora. Si alguna vez coincidimos y hablamos de ello, te lo cuento como anécdota, sin trucos prácticos, y con la advertencia de siempre, no intentes abrir cerraduras ajenas ni uses ese conocimiento para hacer daño. Afila un cuchillo con una piedra de afilar. Una vez que empiezas, ya no puedes lidiar con cuchillos sin filo. Tirándole piedras a latas puestas en una cerca de madera. La direccional. Y se usa antes de que te transformes o fusiones. RCP. 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 Me parece una locura que tan poca gente, especialmente quienes tienen hijos, no sepan realizar RCP ni la maniobra de Heimlich. Son técnicas básicas que literalmente pueden salvar una vida en cuestión de segundos, y aún así la mayoría nunca se ha tomado el tiempo de aprenderlas. Lo más sorprendente es que estas habilidades no requieren equipo sofisticado ni años de entrenamiento. Con apenas unas horas de práctica puedes aprender lo esencial, como actuar si alguien se atraganta, si un niño deja de respirar, o si un adulto sufre un paro cardíaco. Es algo que, en la vida real, podría marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Y sin embargo, la gente sigue dejando pasar la oportunidad de aprender. Invertimos horas en cosas triviales, pasar tiempo en redes sociales, ver series, aprender a usar aplicaciones nuevas, pero cuando se trata de algo que podría salvar a un hijo, a un amigo o incluso a nosotros mismos, nadie se detiene a practicarlo. Imagina estar frente a una situación de emergencia, un niño que se atraganta en la mesa de la cena, o alguien que colapsa en el parque. No puedes esperar que la ayuda llegue al instante. Saber RCP y Heimlich no solo te da la capacidad de actuar, sino también la confianza para hacerlo sin entrar en pánico. En serio, estas técnicas deberían enseñarse desde la escuela primaria, junto con matemáticas y educación física. No son un lujo, no son opcionales, son herramientas de vida. Cada segundo cuenta, y cada acción correcta puede marcar la diferencia. Aprenderlas no es complicado, pero ignorarlas puede ser devastador. Por eso insisto, RCP. Maniobra de Heimlich. Aprende. Practica. Nunca sabes cuándo lo vas a necesitar. La solución sencilla para el cubo de Rubik se puede aprender en una hora. https://solvetecube.com/. A mí me tomó unas 3 horas aprender los pasos básicos y luego practicar por algunos días más antes de poder resolverlo de memoria, sin tener que buscar un paso otra vez. Ahora puedo hacerlo en unos 20 segundos, aunque todavía no del todo perfecto.
Lo curioso es que, aunque suena intimidante al principio, realmente no es tan complicado como parece. Solo hay que conocer la secuencia correcta y practicarla hasta que los movimientos se vuelvan automáticos. Lo impresionante es que sigue siendo mucho más fácil de lo que la mayoría de la gente piensa. Para dominar los 7, creo, algoritmos que necesitas para el método para principiantes, el que mencionaste, probablemente haga falta un día o dos de práctica concentrada. Es decir, no es algo que se pueda aprender instantáneamente, pero tampoco requiere años de entrenamiento. Solo dedicación, atención y paciencia. Aprender algo así se puede comparar con tareas cotidianas. Por ejemplo, hacer huevos revueltos. Al principio tienes que pensar en cada paso, romper los huevos, batirlos, esperar el tiempo justo, pero después de varias veces lo haces casi sin pensar. Otro ejemplo, hacer fila en un lugar concurrido. Miras la fila de gente y la dirección en la que están mirando. Te pones al final de la última persona en la fila. Sencillo, ¿no? Pues con el cubo de Rubik es parecido, cada movimiento tiene su lugar, y una vez que los internalizas, se vuelve un proceso automático. Además, hay algo satisfactorio en ver tu progreso. La primera vez que completas una cara del cubo por tu cuenta, te sientes como un genio. Luego vienen las otras caras, y aunque al principio parece un caos absoluto, poco a poco empieza a tener sentido. Cada algoritmo aprendido se convierte en una pequeña victoria, y antes de que te des cuenta, estás resolviendo todo el cubo sin mirar las instrucciones. Otro punto importante, no tengas miedo de equivocarte. Al principio, yo mezclaba los colores constantemente y me frustraba mucho. Pero esas equivocaciones son parte del proceso. Cada error te enseña algo, cómo funcionan los movimientos, qué secuencias no aplicar y cómo anticiparte a la siguiente jugada. La práctica constante transforma la frustración inicial en un conocimiento casi instintivo. En resumen, aprender a resolver el cubo de Rubik no es solo un ejercicio de lógica, sino también de paciencia y perseverancia. Es un ejemplo perfecto de cómo un reto que parece imposible al principio puede volverse manejable si lo abordas paso a paso y con dedicación. Y lo mejor, una vez que lo dominas, es increíblemente satisfactorio ver cómo todo encaja perfectamente, y además es un excelente truco para impresionar a tus amigos o pasar el tiempo mientras esperas en una fila larga. Alfabeto de lengua de señas americana, ASL. Es posible aprender el alfabeto coreano en unos 5 minutos. Aprender el idioma en sí es otra historia, por supuesto, y mucho más complejo. Ahora bien, decir que solo toma 5 minutos puede ser un poco exagerado a menos que tengas memoria fotográfica. Pero la verdad es que el alfabeto coreano, conocido como Hangul, es sorprendentemente fácil de aprender. Cada carácter representa un sonido concreto, y las combinaciones son lógicas y consistentes, lo que hace que memorizarlo sea mucho más rápido que aprender, por ejemplo, la ortografía irregular del inglés. Si lo comparamos con otros alfabetos que suelen intimidar a la gente, como el cirílico usado en ruso, la diferencia es notable. Personalmente, estudiar ruso en la secundaria me enseñó que el alfabeto cirílico no es tan complicado como muchos creen. Me aprendí las letras en la primera semana. Básicamente, cada sonido del inglés tiene 1 o 2 equivalentes en ruso, y casi puedes convertir de un idioma a otro letra por letra. Además, el sonido de cada letra en ruso es mucho más consistente que en inglés, donde una misma letra puede tener decenas de pronunciaciones diferentes según el contexto. Sí, el ruso tiene modificadores que pueden cambiar el sonido de la letra anterior, pero solo uno se usa realmente para suavizar las consonantes y está claramente indicado, por lo que no tienes que adivinar cómo pronunciar cada palabra. Esa consistencia hace que, aunque el idioma tenga gramática compleja, la parte del alfabeto sea bastante accesible y mucho más amigable de lo que muchos creen. El ruso es otra cosa cuando hablamos de gramática y vocabulario, pero la mayoría de las personas se desanima solo por ver un alfabeto diferente. Esa es, en realidad, la parte más fácil de aprender. Una vez que lo dominas, puedes concentrarte en la gramática y en el vocabulario sin sentir que el sistema de escritura te está frenando. En resumen, aprender un nuevo alfabeto no tiene por qué ser intimidante. Con ángulo cirílico, un poco de práctica y atención es suficiente para leer y pronunciar palabras básicas en muy poco tiempo.
Lo difícil es convertir eso en fluidez, pero dominar los símbolos y sus sonidos es el primer gran paso. Encuentra el norte. Clava un palito más o menos recto en el suelo. Pon una piedra en la punta de la sombra del palito. Espera 15 minutos y pon otra piedra en la nueva ubicación de la sombra del palito. Un palito puesto sobre las piedras irá de este a oeste, siendo la primera piedra el oeste. Otro palito puesto perpendicular al primero representará el norte y el sur. Para viajar en línea recta por un bosque, busca un arbolito o rama larga y arrástrala detrás de ti. Es menos probable que te desvíes del camino porque no puedes maniobrar alrededor de los árboles más pequeños del bosque. Usando una onda. Es casi lo mismo que tirar algo con la mano, así que es súper rápido e intuitivo de aprender, pero puedes tirar X3 más lejos con una. También puedes lanzarlo por encima de edificios fácilmente si lo inclinas más alto. Son fáciles y baratos de hacer, se pueden esconder muy fácilmente metiéndolos en el bolsillo o como una pulsera. También puedes lanzar una gran variedad de cosas, desde el tamaño de una pelota de golf hasta una de softball, llevando pintura u otras cosas. Como saber si tus huevos todavía están buenos para comer con un tazón lleno de agua. Si flota, no. Si se para derechito, todavía está bien, pero ya casi. Si se va de ladito, estás relax. Haciendo el sonido de una gota de agua con la boca. Video random de YT, https://www.youtube.com/watch_v=1f6 uniascui. Confirmo. Practiqué esto en inglés en 10º grado, lo clavé en menos de 40 minutos. Aunque probablemente debería haber prestado atención en la escuela, jajajajaja. Habilidades con el cuchillo. Como agarrar un cuchillo cuando preparas comida. Como picar una cebolla eficientemente. Vi esto una vez y me subió el nivel un montón. https://diagonal/www.skillsare.com/en/clases/naive-skills-a-mini-chap-like-a-chef /12669308228. Cosas que cualquiera puede aprender, y algunas que solo parecen fáciles. 1. Como barajar a la americana con puente. Ese clásico movimiento de cartas que parece sacado de un truco de magia, pero en realidad solo requiere práctica y paciencia. Al principio tus cartas se resbalan, algunas caen al suelo, y parece que nunca lo lograrás, pero cuando finalmente el puente se sostiene, te sientes como un auténtico profesional. 2. Como ganar en buscaminas. La lógica es sencilla, pero combinar velocidad y estrategia te vuelve un maestro en ciernes. Cada partida es como un pequeño rompecabezas. Y aprender a anticipar dónde están las minas te da una sensación de poder casi adictiva. 3. Ajedrez. Fácil de aprender, imposible de dominar. Saber mover las piezas no es gran cosa. El verdadero reto es pensar varias jugadas adelante, predecir la estrategia del rival y no caer en trampas que parecen obvias, hasta que no lo son. Cada partida es un desafío nuevo. 4. Hacer malabares con 3 pelotas a la vez. Al principio parece imposible y tus manos parecen tener vida propia, pero después de unos minutos de práctica, tu coordinación mejora, y ese momento en que puedes mantener las 3 pelotas en el aire te llena de orgullo y diversión. 5. Un cambio de aceite básico. Sí, aprenderlo te da independencia y ahorra un montón de dinero en mecánicos. Además, hay algo satisfactorio en ensuciarte las manos y saber que puedes mantener tu coche en funcionamiento sin depender de nadie. 6. Como nadar, una habilidad que combina técnica, respiración y confianza. Al principio, puedes sentirte torpe o inseguro, pero con práctica constante, el agua deja de ser intimidante y se convierte en un espacio donde tu cuerpo y mente trabajan en armonía. 7. Hacer hummus. Porque no todo es físico o mental, también es útil aprender cosas deliciosas. Mezclar garbanzos, tahini, aceite de oliva y un toque de limón, y luego disfrutarlo. Te recuerda que aprender cosas nuevas puede ser simplemente placentero. Y bueno, no quiero presumir, pero hace 64 años aprendí a respirar al primer intento. La verdad es que aprender cosas nuevas, desde lo práctico hasta lo lúdico, siempre vale la pena. Algunas habilidades te dan satisfacción inmediata, como nadar o hacer hummus, otras requieren paciencia y tiempo para dominar, como ajedrez o malabares.
Y algunas simplemente te hacen sentir genial por haberlo logrado, como barajar con puente. Además, cada nueva habilidad que aprendemos es un recordatorio de lo adaptable que es nuestro cerebro. Siempre hay algo nuevo que explorar, dominar o simplemente disfrutar, y la sensación de progreso, por pequeña que sea, nos motiva a seguir aprendiendo y a no quedarnos quietos. Aprender no solo es útil, también es divertido, gratificante y, a veces, increíblemente entretenido. Así que prueba algo nuevo, aunque sea algo pequeño, y disfruta del viaje de descubrir que eres capaz de más de lo que creías. Cómo usar apóstrofes, no apóstrofes. Escuchando. Sí, aprender a usar correctamente los apóstrofes es algo que se puede dominar en menos de 60 minutos, y es increíble lo rápido que puedes interiorizarlo. Pero si hablamos de cosas que se pueden aprender rápido, hay un montón de opciones curiosas y útiles. Podrías aprender a abrir una botella con algún objeto improvisado, o a silbar con los dedos. Podrías incluso aprender un truco de magia, y sí, tal vez hasta algo más arriesgado como abrir una cerradura, aunque ese último es mejor dejarlo solo para la curiosidad intelectual. Y, mientras estamos en esto de habilidades rápidas, también puedo hablar de mis hobbies, mi familia, mi trabajo y mis intereses. Después de eso, tal vez podríamos discutir mis planes para el futuro. Perdón, ¿dijiste algo? Ah, sí, un truco de magia. Por ejemplo, algo divertido y sorprendentemente rápido de aprender es lo básico para hacer animales con globos. Como asistente en la Universidad de Animales con Globos, sí, eso existe, al menos en mi imaginación, el primer semestre me tomó solo unos 20 a 30 minutos dominarlo. Con un poco de práctica y paciencia, puedes crear desde perritos hasta espadas, y es increíble cómo algo tan simple puede impresionar tanto a la gente. Lo genial de aprender estas habilidades rápidas es que no solo son útiles, también son una forma de entretenimiento, de socialización y de desarrollo personal. Te enseñan paciencia, coordinación y creatividad, y lo mejor de todo, puedes ver resultados inmediatos. Aprender algo nuevo, aunque sea pequeño, siempre te da esa sensación de logro que te hace querer seguir explorando otras cosas. En resumen, desde dominar apóstrofes hasta hacer animales con globos o aprender un truco de magia, hay un montón de habilidades que puedes aprender en poco tiempo. Solo hace falta un poco de curiosidad, disposición para probar cosas nuevas y, sobre todo, disfrutar del proceso. Cómo leer y escribir en coreano usando Hangul. El alfabeto Hangul es un sistema fonético puro de caracteres diseñado para representar sonidos silábicos. Con él, se pueden escribir varios idiomas, pero su base es siempre lógica y directa. Es como la romanización, pero con caracteres Hangul en lugar de letras latinas. Hangul consta de 24 caracteres, 14 consonantes y 10 vocales. Cada carácter corresponde a un sonido específico, nada más. No hay significados simbólicos profundos detrás de ellos, como pasa con los caracteres chinos. Fue creado por lingüistas bajo el mandato del rey Sejong como una respuesta directa al sistema de escritura chino, que era excesivamente complejo y diseñado, en parte, para separar a los académicos de la nobleza de los campesinos trabajadores, quienes no tenían acceso al estudio formal. La creación de Hangul fue una simplificación brillante para que la escritura fuera accesible a todos, asegurando que Corea pudiera alcanzar una tasa de alfabetización cercana al 100%, algo que logró. Por eso, Hangul no solo es funcional, sino también un testimonio del ingenio y la visión del rey Sejong, una verdadera leyenda histórica. Además, aprender el alfabeto coreano es sorprendentemente rápido. Con un poco de práctica, puedes leer y escribir palabras básicas en cuestión de minutos, y a medida que te familiarizas con las combinaciones silábicas, todo se vuelve mucho más intuitivo. Por comparación, otros alfabetos también son fáciles de aprender si te concentras. El alfabeto griego, por ejemplo, no tiene secretos complicados y se puede memorizar rápidamente, sobre todo si le añades técnicas divertidas como silbar mientras repasas las letras. Y, ya que hablamos de aprender rápido cosas útiles, o simplemente divertidas, existen otras habilidades curiosas que se pueden dominar en poco tiempo. Desde torrenten hasta técnicas para deshacerte de los dictadores del streaming, es decir, aprovechar la tecnología para gestionar tu contenido sin depender de restricciones absurdas. En fin, aprender un nuevo alfabeto o sistema de escritura no es solo educativo,
también te da la sensación de poder y control sobre un mundo nuevo, desde algo tan histórico como Angulo hasta herramientas modernas de tecnología. Cada letra, cada símbolo, es un paso hacia dominar algo que antes te parecía inaccesible. Cállate la boca, carajo. Es gratis, fácil y extremadamente útil. Una habilidad que la mayoría de la gente subestima por completo, aprender a no ser un imbécil. Sí, puede sonar simple, pero es cierto, puedes aprender los fundamentos en minutos, y toda una vida para perfeccionarlo. La clave está en controlar el ego. Cada vez que logras enfocarte en lo que está fuera de ti, tu ego se queda ocupado haciendo flexiones por dentro, y tus relaciones con los demás mejoran automáticamente. Otra habilidad práctica que vale la pena aprender, nudos. En serio, tómate una hora y aprende un par de nudos básicos pero extremadamente útiles, y te prometo que los vas a usar en todas partes, en la casa, en la naturaleza, incluso en emergencias inesperadas. Saber cómo atar bien una cuerda es un pequeño superpoder que te acompaña toda la vida. Y, por supuesto, primeros auxilios. Esto no es negociable. Saber cómo reaccionar ante un accidente o una emergencia médica puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. No necesitas ser un profesional para aprender lo básico, RCP, maniobra de Heimlich, vendajes y atención inmediata. Dedicar unas horas a esto es probablemente el uso más valioso del tiempo que puedas hacer por alguien, incluso por ti mismo. En resumen, aprende a callarte, controla tu ego, domina un par de nudos y conoce primeros auxilios. Todo esto es gratis, práctico y tremendamente útil. Habilidades subestimadas, sí, pero que hacen la vida mucho más fácil y segura, y que además te hacen ver como alguien competente y confiable. Cómo manejar una transmisión manual. No sé por qué tanta gente parece considerarlo como un gran logro. Le enseñé a mi esposa a manejar uno por teléfono en unos 20 minutos. Sin embargo, saber manejar uno y ser bueno en eso son cosas completamente diferentes. ¿Quieres impresionar a tus amigos? Aprende unos trucos de cartas básicos. Puedes pillar unos cuantos fáciles en menos de una hora. Soldadura básica. No tienes ni idea de lo fácil que es soldar, pero parece que nadie sabe cómo hacerlo. Depende de quién les esté enseñando. Yo te podría enseñar carpintería básica en 60 minutos, madera, nivel, escuadra, martillo, taladro, sierra, y probablemente podría ser aprendiz en una obra después de eso. Solo porque mi papá es muy hábil, y yo he aprendido mucho de él. Pero tienes que tener un buen maestro y un buen estudiante, sin importar la habilidad. Habilidades rápidas y útiles que cualquiera puede aprender. 1. Cómo apoyar a alguien que está teniendo pensamientos. Esta es probablemente una de las habilidades más importantes que puedes desarrollar. No necesitas ser psicólogo para marcar la diferencia. Muchas veces, simplemente estar presente, escuchar sin juzgar y validar los sentimientos de la otra persona puede salvar vidas. Aprender frases de apoyo, cómo ofrecer recursos profesionales y cómo mantener la calma en momentos críticos es algo que puede aprenderse en unas horas y aplicarse toda la vida. Es una habilidad que no solo ayuda a los demás, sino que también te enseña a ser más empático y consciente de las emociones humanas. 2. Leer una cinta métrica. Sorprendentemente, esta habilidad solo toma alrededor de una hora para aprenderla correctamente. Pero su utilidad es enorme, desde arreglos en casa, proyectos de bricolaje, carpintería, hasta medir muebles o telas. Saber diferenciar centímetros, pulgadas y fracciones puede ahorrarte frustraciones y errores que parecen pequeños pero terminan siendo costosos. Incluso puede ayudarte a planificar mejor los espacios y a hacer que cualquier proyecto práctico fluya mucho más rápido. 3. Usar palillos chinos. Al principio puede parecer difícil, pero con práctica se convierte en algo natural. Usar palillos mejora la coordinación mano-ojo, la precisión y la paciencia, y también te permite disfrutar de la comida asiática de manera más auténtica. Además, es un pequeño truco que impresiona en reuniones o cenas, y que demuestra que eres capaz de aprender incluso las habilidades más delicadas con un poco de práctica. 4. Leer el alfabeto coreano. Hangul. Aprender a leer Hangul es sorprendentemente rápido y sencillo. Cada carácter representa un sonido específico, y con solo unas horas de práctica puedes leer palabras básicas y frases simples.
Hablar coreano, claro, lleva años, pero poder leer y escribir ya te da acceso a carteles, letreros, subtítulos y mucho más. Hangul fue diseñado para ser accesible, con un sistema lógico y consistente que facilita la alfabetización. Aprenderlo es un ejemplo perfecto de cómo algo que al principio parece complejo puede ser bastante sencillo una vez que conoces la estructura. En conjunto, estas habilidades son pequeñas inversiones de tiempo con un retorno enorme, mejoran tu vida cotidiana, tu interacción con los demás y tu capacidad de adaptarte a nuevas situaciones. Algunas son prácticas, como leer una cinta métrica o usar palillos. Otras son profundas y humanas, como aprender a apoyar a alguien que está sufriendo. Y otras simplemente te abren un mundo nuevo, como leer Hangul. Lo más sorprendente es que todas se pueden aprender en muy poco tiempo, y una vez adquiridas, las aplicas durante años sin siquiera pensar en ellas. Aprender cosas nuevas no solo es útil, también es gratificante, te da confianza y te recuerda que nunca es tarde para mejorar, explorar y crecer. Mi papá me enseñó esto temprano en la vida. Cómo no perderse en las montañas. Camina cuesta abajo hasta que llegues al agua, camina río abajo hasta que encuentres un camino. Para un carro. No siempre es lo más rápido, pero casi siempre funciona. Dependiendo de lo que quieras, se puede aprender mucho en 60 minutos. Desde lo básico de tocar la guitarra hasta lo básico de tejer con crochet. Hay un montón de habilidades que son fáciles de aprender cuando entiendes la mecánica básica. Hacer malabares. Empezá con una pelota. Tírala de una mano a la otra en un arco un par de veces. Después, agarrá 2 pelotas, una en cada mano. Tira una para arriba como antes, pero tira la otra por debajo de su trayectoria antes de agarrar la primera. Agarrá la segunda pelota. Una vez que le agarraste la mano a esto, empezá con la otra mano y hacé lo mismo hasta que te acostumbres a intercambiar la pelota en ambas manos. Después, probá con 3. Tira la primera para arriba y seguí intercambiando las pelotas en cada mano. Y ya estás haciendo malabares. Le he enseñado a unas cuantas personas así y normalmente toma unos 30 minutos. Conocí a una persona a la que no pude enseñarle, o lo tenés o no lo tenés, Jonathan. Como jugar ajedrez, aunque ser bueno te tomará un rato más. Lee, énfasis en leer. Pero al menos puedes sorprender a tus amigos con que puedes leer lo que dice en un restaurante coreano. Si te preguntan qué significa en realidad, solo, no sé, dales un golpe de judo y lárgate. Habilidades útiles que cualquiera puede aprender. 1. Hacer unos buenos nudos. Parece algo simple, pero saber cómo atar una cuerda correctamente puede ser increíblemente útil. Ya sea para acampar, arreglar cosas en casa, asegurar cargas o incluso en situaciones de emergencia, un par de nudos bien aprendidos te acompañarán toda la vida. Dominar los básicos solo toma 1 hora, y los usarás en más situaciones de las que imaginas. 2. Cocinar comidas básicas, aprender a preparar unos platos sólidos y confiables, como un buen bistec con papas, espagueti, huevos revueltos o una ensalada simple, es una habilidad que vale oro. Por supuesto, esto no significa que vayas a dominar recetas complejas como beef wellington, costillas de cordero, steak toffee pudding o solomillo de cerdo relleno. Lo que sí lograrás es tener un repertorio básico de comidas que siempre te salvará y te permitirá comer bien sin depender de delivery o restaurantes. Además, una vez que dominas lo básico, puedes experimentar y mejorar gradualmente. 3. Cambiar una llanta de un carro. Puede que no lo necesites por años después de aprenderlo, pero créeme, nunca se olvida. Es una habilidad práctica que te da independencia y confianza, especialmente en situaciones inesperadas en la carretera. Saber cómo usar el gato, aflojar y apretar las tuercas correctamente y asegurarte de que la rueda esté bien colocada es un conocimiento que te salva de apuros y gastos innecesarios. 4. Crear una página web sencilla. Aprender las etiquetas HTML básicas es sorprendentemente fácil y muy útil. Mucha gente no sabe que puede crear una página web simple usando solo un editor de texto y un poco de código.
Una vez que entiendes cómo funcionan los encabezados, párrafos, enlaces, imágenes y listas, puedes armar páginas funcionales y personalizables en minutos. Esta habilidad no solo te permite crear proyectos propios, sino que también es una puerta de entrada a aprender CSS, JavaScript y otras herramientas más avanzadas si quieres profundizar. En conjunto, estas habilidades son ejemplos claros de cosas que puedes aprender en poco tiempo y que tienen un impacto real en tu vida diaria. Algunas son prácticas, como cambiar una llanta o hacer nudos, otras son fundamentales para la independencia y la autoconfianza, como cocinar bien lo básico, y otras te abren posibilidades creativas y profesionales, como crear una página web. Aprender cosas nuevas no siempre significa dominar lo complejo, a veces, lo más simple y directo es lo que más útil resulta. Y lo mejor de todo, estas habilidades se quedan contigo para toda la vida, y rara vez pierdes la práctica de ellas.